Yo era jugador de fútbol, llegué a jugar un mundialito en fútbol con 13 años para una selección, bueno, eran selecciones argentinas, pero de una regional, y la verdad que me costó muchísimo asimilar, dejar de jugar la pelota. Y el básquet al tiempo, a los 2, 3 años, lo tomé como un reemplazo del fútbol, me vino muy bien. Me ha aportado eso. Es más que deporte, digamos, es una parte de mi vida. El baloncesto está en segundo plano. Cuando cae la crisis, cayeron casi todos los clubes de baloncesto. Es decir, el deporte es solamente el fútbol. Y algo de baloncesto en España. No llega al básquet en silla de ruedas, por más que el básquet en silla es profesional. Con lo difícil que es entrenar y poder jugar, donde más ventaja sacamos en el orden. Por una cuestión económica no tenemos mucho talento y tampoco mucha altura, ni tampoco mucha velocidad, predomina el orden. Y esa es una de las fuerzas que yo más impongo y que creo que soy más fuerte. Lo jugamos igual que el convencional. Técnicamente la silla, desplazamientos laterales y el salto. Y en equipo, creo yo que es el inicio del juego. Tiene más ventaja la defensa al lado del balón y tiene algo más de ventaja el ataque del lado opuesto. Fue implicándose progresivamente a lo largo del tiempo, hasta llegar a un punto que ahora está totalmente implicado, pero es cuando, digamos, está económicamente en sus peores momentos. Pero se compensa la implicación tan extrema que tienen en este momento de intentar que salgamos adelante de cualquier manera con lo económico. Es decir, el club es más de lo que normalmente puede ser cualquier club, y además aporta mucho el tema basquetbolístico. Yo jugué en Estados Unidos bastante tiempo y socialmente es una sociedad que está muy avanzada con el tema de la discapacidad, socialmente, y no lo vi en ningún lugar del mundo. El presidente del club te ve como un deportista, viene a los partidos importantes a ver un partido de básquet en silla y no sale en una imagen de silla de ruedas que siempre queda bien, con las personas discapacitadas y todo este tema, no. El Juventud está más allá de eso, es una situación deportiva. Y si no, hay mucha gente, te pueden decir, pasa, es una sociedad muy avanzada. Eso no pasa normalmente en España. En el Juventud sí. Bueno, las selecciones más potentes son las australiana, americana, la más de siempre. Lo que pasa es que en los últimos años ha sido Canadá, pero ahora creo que vuelve a estar Estados Unidos ahí en la elite. Siempre está entre los 3 primeros. España siempre es fuerte, tiene una liga muy cara. La americana tiene menos coste económico, no le pagan tanto a los jugadores, al haber tantos jugadores, pero tiene mucha más calidad, mucho más talento. El jugador americano ya por idiosincrasia le gusta jugar al baloncesto. Cuando tiene el traumatismo, un accidente, ya ha tocado una pelota de básquet. Un español seguramente no, ni un argentino, ni un italiano. Seguramente hayan jugado al fútbol o a nada. Un americano, si tiene un accidente o nace, ya tiene una cultura más basquetbolística. Maravilloso, maravilloso. Estás haciendo un estado físico, bajas escaleras, vas a tu casa, estás más activo.
tenés mucha movilidad, la silla de ruedas la superás. Eso es gracias al deporte. Si no hiciese deporte, iría más recto, no tenía tantos movimientos, zigzag, subo rampas, vengo, voy, me paro, camino, no estoy tan gordo, aunque más o menos engordás, pero no tanto. Eso en silla de ruedas mortal. Estar gordo sin movilidad, con la espalda mal, más la silla de ruedas, ya no te puedes pasar ni a otra silla. Complicado. El deporte para mí en la discapacidad tiene que ser parte de la vida como algo, como respirar.